Muy buenas noches y bienvenidos al Gatalagua. Es miércoles 18 de abril. Comenzamos este programa que hoy va a versar sobre temas interesantes, a la vez que novedosos. Ya les digo, hoy por primera vez en muchas semanas, no vamos a hablar de la gran mentira o supuesta mentira que viene en las últimas semanas acampando, digamos, en la política española, que es la del máster de Cifuentes, esa polémica, sino que que de consumarse, de ser real, es muchísimo más grave y sería como una especie de pellizco de monja, como significación política, el máster de Cifuentes. ¿A qué nos referimos? Ni más ni menos a las declaraciones el pasado lunes en el periódico El Mundo de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, a la sazón consejero de Economía en Cataluña, en virtud de la aplicación del artículo 155. Dijo textualmente, y luego lo veremos, que no se había destinado ni un euro público a la organización del referéndum del 1 de octubre. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Pues tiene varias consecuencias. Por cierto, ahora veremos la respuesta hoy del juez Llarena. Vamos a verlo en primer lugar. Hoy, en esta providencia, ha dicho textualmente: habiéndose objetado por varios de los procesados, Turull, Rull, Puigdemont, muchísimos de ellos, la injustificación del delito de malversación, es decir, que dicen que no se gastó dinero público en la organización del referéndum, de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros, es decir, Puigdemont y los que están en Bélgica. Bueno, habiéndose objetado por varios de los procesados esto, unas declaraciones del ministro, dice el juez Llarena, de Hacienda, en la que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización del referéndum del 1 de octubre. Por todo ello, dice el juez Llarena, que estas declaraciones de Montoro contradicen las fuentes de prueba recogidas, es decir, las investigaciones de todo el mundo, de la policía, del SEPLAC, etcétera, etcétera, de la Guardia Civil, contradice las fuentes de prueba recogidas en esta instrucción. Se requiere a Montoro que informe sobre tales afirmaciones en un breve periodo de tiempo. Eso es lo que le ha dicho Llarena a Montoro. Primera reflexión: ¿alguien miente? ¿O Cristóbal Montoro o todos los informes de la Guardia Civil, de la policía, que dicen que sí que hubo malversación de caudales públicos, que sí que se destinó dinero público para la organización del referéndum? Esto es muy importante. Incluso ya se cifra, algunas investigaciones policiales, informes se cifra, 1.600.000 euros, más de 3 millones, etcétera, etcétera. Y atención, porque en los próximos días el secreto de sumario de la investigación sobre la malversación se va a levantar, con lo cual vamos a empezar a tener información sobre esas pesquisas policiales. Y esto tiene unas gravísimas consecuencias. En primer lugar, la primera de ellas: Montoro va contra el criterio de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, que sostienen que sí que hubo malversación. La Abogacía y la Fiscalía, saben ustedes que, digamos, de alguna manera defienden la legalidad del Estado, que se cumpla la legalidad y que no se ataque a las instituciones del Estado. Con lo cual, ¿en qué lugar deja las palabras de Montoro a la Abogacía y a la Fiscalía del Estado? En segundo lugar, las investigaciones, como les he dicho, de la Guardia Civil. En tercer lugar, si Montoro tiene razón y no se destinó dinero público, ¿quién pagó el referéndum? ¿Cómo se organizó? ¿Con qué dinero? Porque las urnas, la organización, el dispositivo, el alquiler de muchos colegios, de la sala de prensa, por ejemplo, todo ello se tuvo que pagar de alguna manera. Y ya por último, ¿en qué lugar deja, por ejemplo, las euroórdenes de Carles Puigdemont? Saben que el tribunal alemán está a la espera de acceder o no a la euroorden y entregarnos a Puigdemont por el delito de malversación. Yo soy abogado de Puigdemont y lo tengo fácil. Oiga, señor juez alemán, que el ministro de Hacienda ha dicho que no hubo malversación, que no se gastó dinero público. Caso cerrado. ¿A qué juega Montoro? Bueno, va a ser muy interesante lo que vamos a hablar de todo ello. También estamos ya a 72 horas, 9 de la noche, el próximo sábado, y ya empieza la polémica. Copa del Rey. Cada vez que hay un equipo catalán, el Barcelona, o vasco, el Bilbao, etcétera, en la final de la Copa del Rey siempre está la misma polémica. ¿Por qué? Por la pitada ¿a quién? Pues ni más ni menos a los símbolos del Estado, en concreto al rey, a la bandera y también al himno de la nación. Vamos a hablar de todo ello. Y vamos a hablar de qué es lo que se debe hacer en el supuesto de que a las 9 de la noche, en cuanto Su Majestad aparezca en el palco del campo del Metropolitano, del Atlético de Madrid, en esa final Barça-Sevilla, y presumiblemente gran parte de la afición barcelonista silbe el himno, ¿qué se debe hacer? En los últimos años no se ha hecho nada. Tan solo una multa a una de las personas que organizó, que repartió silbatos en los aledaños del Estadio del Valencia, si no recuerdo mal, le cayó una multa de 7.200 euros, que la ha sufragado con la ayuda de los de siempre, de las asociaciones independentistas. ¿Qué se debe hacer? En Francia, por ejemplo, Sarkozy llegó a proponer que se suspendiera el partido. Se debe multar a los clubes, se debe
perseguir de alguna manera a los que sirven, pero ya les digo yo que he estado en muchas de esas finales, que son unos cuantos. Y por último, se debe perseguir a los que son barcelonistas y se sienten, por ejemplo, profundamente españoles. De este debate tan interesante lo vamos a tener esta noche en el programa, y también vamos a hablar, por último, de algo que a mí me ha sorprendido verdaderamente, y es que, según parece, y hoy publicaba algún periódico digital, El Confidencial, el Partido Socialista habría ofrecido hace escasos días, semanas, a Manuela Carmena ser la número 1 de las listas del Partido Socialista en las elecciones municipales a la capital de España, a Madrid, el año que viene. Se lo habría dicho el señor Franco, que es el secretario general, evidentemente con la anuencia de Pedro Sánchez. Carmena no lo habría descartado, pese a que ha puesto algunos requisitos, entre otros llevarse a Rita Maestre, más conocida por asaltar capillas en pelota picada. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Por qué esta táctica? ¿Por qué Manuela Carmena se lo está pensando? Interesante programa que tenemos hoy por delante, así que si les parece pasamos a la mesa a presentarles a los analistas que nos acompañan. Está con nosotros Gonzalo Cortizo, a quien ya saludamos. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Vosotros. Hoy, si nos disculpas, vamos a intentar no hablar del máster de Cifuentes y de esas pesquisas periodísticas, bueno, porque vamos, por un día que nos demos de tregua. Podemos darnos un día de tregua, incluso podemos darnos un día de tregua en hablar del Barça, que ayer iba ganando el Celta y al final acabó empatando. Podemos darnos las treguas que tú consideres. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quieres que hablemos con el gol, por el gol con la mano de Yago Aspas, por ejemplo, del Celta? Dijo. Sí, podemos tirar la primera, sí. ¿Qué tal tiempos modernos? ¿Cómo va, Fernando? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Muy ¿Sí? Bien, sí. ¿Te puedo preguntar o sí, te voy a pillar en un renuncio también? No, porque hoy vengo preparado. ¿Hoy sí? Sí. Entonces, ¿de qué es el tiempos modernos de mañana jueves? Porque el de hoy ya lo han visto. Joder, no, hombre, me tenías que preguntar por el de hoy. Por eso, quiero a ver si te quería pillar. El de mañana, y yo creo que es sobre el regeneracionismo y Joaquín Costa, si no recuerdo mal. Pues que tenemos varios ahí. Sí, interesante. 9:30 de la noche, todos los días, de lunes a viernes, tiempos modernos, son pildoritas pequeñas, lecciones de historia, repaso de la historia, de 12 minutos, que yo creo que es muy interesante. Gracias, Fernando, por estar en el programa. Xavi Orcajo, buenas noches. Buenas noches. Con ganas de hacerte una pregunta. Por favor. ¿Qué es eso de la pelota picada, a lo que aludías en la introducción? Bueno, pues Rita Maestre y sobre todo las que la acompañaban, pues que fueron cuanto menos las que más ropa llevaban, iban en ropa interior. Es que ir de cintura en arriba descubiertas no es pelota picada. Ah, tú lo dices solo por lo de abajo. No, la pelota picada es no llevar nada, chico. O sea, lo siento, pero esto no... Corrección o matización aceptada, es verdad, porque Rita Maestre, fuera de ser sincero, iba en sujetador, es verdad. Otros iban en toples directamente, que eso en mi casa decían que también era pelota picada. Pelota picada, no, pelota pinchada, si acaso. No picada. Otras. ¿Pelota qué? ¿Pelota qué? Pinchada. Ah, pinchada. Bueno, bien. ¿Has estado en Barcelona? Estaba en Barcelona. Debate interesante. Lunes. Debate interesantísimo con Pilar Rahola y Carlos Rovira. ¿Y qué tal? Haciendo amigos, ¿no? Bueno, yo creo que en los medios catalanes es difícil que las cosas se puedan moderar un poco, ¿no? Y eso que 8TV, que es 8TV, la tele del Conde de Godó, pues allí es lo más neutral que puedas encontrar, ¿no? Gracias, Xavi, por estar con nosotros. Rocío Monasterio, muy buenas. Buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal va esa tournée de Vox que estáis de los más activos, no? Bueno, no paramos y somos bien recibidos en todos Ayer sitios. llenazo en Madrid. Ayer llenamos en Madrid y sobre todo fue un acto pues donde mucha gente que nos conocía un poco pero no nos conocía bien, pues yo creo que tuvo la oportunidad de escuchar 3 discursos que explicaban nuestras propuestas con claridad. Haremos muchos más porque vemos a la gente que tiene ganas de conocer lo que proponemos y de aquí a verano pues haremos muchos más en Madrid y en otras provincias. Yo el sábado estoy en Tarragona, estaremos en Asturias también este fin de semana, Javier Ortega, Santi también se está moviendo, Santiago Abascal por España, o sea que estamos muy activos. Miguel Durán, muy buenas noches. Buenas noches. Deberíais hacer un ejercicio de caridad. Cuidado. ¿Por qué? No, por lo que vas a decir. A ver, venga, dale. Y explicarle a este pobre ciego cómo se ve desde la perspectiva de los videntes a una persona en topless. Se supone que el topless solo se predica del género femenino, o también lo podemos hacer los hombres. ¿Y cómo se ve eso de la pelota picada? Vosotros, los que habéis iniciado la cuestión esta, ¿cómo yo me lo lo del topless explicaríais? masculino te lo puedo explicar porque hoy he venido con tiempo.
me he encontrado a Gonzalo en vestuario sin camisa, lo cual me ha demostrado esa máxima de que a quien madruga Dios le ayuda. Pero quizá yo no soy... pero me ha sorprendido encontrármelo pues, casi en pelota picada. Me interesa más lo de Cristina Cifuentes que el topless de Gonzalo. Yo me refería al otro. A mí el topless de Gonzalo... Orcajo te lo puede explicar bien. Sí, sí. Además tú tienes una amiga china que de estas cosas sabe mucho más que nosotros. No tengo yo amiga china. ¿Te acuerdas de la amiga china que un día se te... La que habla putonghua. Esa sabe de esto más que nosotros. No sé, bueno, yo renuncio a... Pues veo que tenéis muy poca caridad conmigo, pero en fin, lo que sí es cierto es que si la gente, Fernando, le dedicase más tiempo a la historia, probablemente muchos errores de presente no se cometerían. Seguramente. Bueno, pasan 20 minutos, en las 10 de la noche. Antes de adentrarnos en lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo, que me parece de muchísima gravedad, y otras noticias muy interesantes del día, no quiero pasar por alto uno de los rumores políticos de los que más se ha comentado hoy en nuestro país, y es sobre la supuesta o el supuesto ofrecimiento que habría hecho el Partido Socialista a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para que sea la número uno, que sea encabece las listas del Partido Socialista, que no de Ahora Madrid, que no de Podemos. Ahora que se ha descubierto que era un ofrecimiento informal, es decir, lo han reconocido y aseguran que en torno al 20 de diciembre fue cuando tuvieron esa reunión y la alcaldesa se mostró favorable a la propuesta de los socialistas con alguna condición, entre otras, que Rita Maestre fuese también en las listas del Partido Socialista. Dice Cortizo que no con la cabeza, ahora nos aclarará esta información periodística, pero sí que me gustaría escuchar algunas de las reacciones que se han producido a esta noticia sobre Podemos y sobre el Partido Socialista. Vean. En un momento determinado de la conversación, yo le comento que sería una buena candidata, simplemente. Vamos a ver, yo tengo una teoría particular, asentada en algún dato, pero que lo voy a dejar en teoría por no exagerar y convertir en procura de certeza una cosa que podría no serlo. Yo creo que Franco lo que ha intentado hacer con Carmena en esa conversación es conseguir un dato que el PSOE necesita como agua de mayo, que es saber si Carmena se va a presentar. Y que va a esa reunión con, digamos, con el encargo de Sánchez de, oye, entérate si se va a presentar, porque Sánchez tiene que tomar la decisión de a qué candidato pone, y esa decisión tiene mucho que ver con si Carmena es candidata, el PSOE hará una cosa, si Carmena no es candidata, el PSOE hará una apuesta más fuerte. Entonces creo que se ha liado todo un poco. Se lo encargó al matemático y el resultado me parece un poco exagerado. Ya esta misma tarde, cuando veíamos la noticia que publicaba el diario El País, bueno, abriendo su página web, me parecía prácticamente increíble porque bien es cierto que en el PSOE tienen muy buen criterio de Manuela Carmena. Yo tuve la oportunidad de estar reunido con Pedro Sánchez la pasada semana. Bueno, pues es evidente que tienen a Carmena en un buen criterio, tanto es así que decidirán su candidato uno para perder. Perdona, ¿qué te parece increíble? ¿Que haya habido ese ofrecimiento o que el hecho de que veas a Carmena yendo con el Partido Socialista? No, que haya habido el ofrecimiento. O sea, ¿tú crees que ya han hecho el ofrecimiento a Carmena porque saben perfectamente cuál va a ser la respuesta? Con lo cual, puede haber habido... Y aparte, ¿el País y el Confidencial no dicen la verdad? Yo creo que, no es que no digan la verdad, creo que una broma pues la han sacado de contexto es más, las dos partes en el asunto han dado exactamente al momento la misma versión, que un comentario, una broma, serías muy buena candidata, y lo que quería Franco era saber si va a ser candidata o no va a ser candidata para ir corriendo a Ferraz y decirle, jefe, que se le ha escapado y me ha dicho que no va a ser candidata, por tanto aplicamos plan B en vez de plan A. Yo creo que esto es lo que pretendía Franco y bueno, pues lo ha sabido gestionar con mucha finura y se le ha ido de las manos. Querido, creo que no tienen ni plan A ni plan B. Y que la pregunta era una pregunta desesperada, porque eso sí que no es asunto.
Claro. Al final es lo mismo, viene a decir que se plantee de verdad alguien y que a nadie le haya extrañado que Carmena pueda ir en las listas del PSOE, quiere decir que al final Podemos y PSOE casi es lo mismo, ¿no? Bueno, quiere decir que, entre otras cosas, Carmena y Podemos en Madrid no se llevan, y sobre todo con la dirección. En primer lugar. En segundo lugar, yo creo que es un globo sonda un poco también para ver cómo reacciona, básicamente. Y en tercer lugar, no me extraña particularmente porque es el PSOE quien está manteniendo a Carmena en el Ayuntamiento de Madrid como alcaldesa. Por tanto, hombre, ya que la mantenemos, por lo menos que se presente con nuestro partido, ¿no? Parecería más razonable. Esto es medio irónico, ¿no? Pero verdaderamente es que es el partido de Carmona el que está manteniendo a Carmena. Digo de Carmona porque es a quien se le puso que fuera Carmena a la que padezcan los madrileños. Yo vivo fuera de la capital, de manera que me libro. Pero es verdad que es por la voluntad del Partido Socialista, por tanto parece razonable que el Partido Socialista aspire a presentarla como alcaldesa. Es lo único que puede presentar Podemos, entiendo, después de su gestión, de la gestión que está haciendo en los ayuntamientos llamados del cambio, y creo que es la única persona, aunque parezca increíble, pero es así, lamentablemente, es la única persona que puede presentar con un poquito de gancho electoral Carmena, más que nada por una cuestión de imagen, porque tiene mucho ganado, es decir, que es reconocible inmediatamente, ¿no? No la puede presentar, no es de su partido, quiero decir. Y Carmena, sí, claro que no es de su partido. Vamos a ver, Carmena... Gabilondo tampoco lo es. Bueno. Sí, pero no es de un partido distinto. En eso... No, pero vamos a ver, Carmena es una persona que tiene que tomar la decisión y comunicarla de una vez si se presenta o no. Y después de estos años de mandato podrá decirle a Podemos que ella va a hacer la lista que le dé la gana. Podemos no tiene ningún mando sobre Carmena en estos momentos. Pues efectivamente, Gonzalo. Carmena es una persona que a última hora improvisan y ponen una lista construida con Ahora Madrid, con una serie de movimientos que Carmena desconoce y se deja poner ahí y le pasa, bueno, pues lo que le pasa, tiene problemas con concejales, tiene líos. Esto no le va a pasar en estas elecciones. Carmena va a decir quién va en la lista. Ella es el partido. Y además con bastantes probabilidades, según señalan las encuestas, de volver a repetir en la alcaldía de Madrid. Por tanto, no tiene ninguna necesidad de vincularse con un partido socialista que conoce desde hace muchísimos años y con el que no tiene ningún tipo de vinculación. O sea, es quimérico plantearle a Carmena que vaya a la lista del Partido Socialista. Yo, por tanto, por eso pienso que es un error, que Franco quería saber si ella se va a presentar solo para decidir si ponen a Carmen Calvo, si ponen a Cristina, la exministra de Medio Ambiente, Cristina Arbona, o intentan volver a convencer a la portavoz parlamentaria en el Congreso que ya se le ha sondeado para ver si se iba a Madrid, o todas estas pruebas, ensayo-error que está haciendo Sánchez para ver con qué candidato va, en función fundamentalmente de si es o no es Manuela la candidata a la alcaldía. Bueno, pasan 34 minutos de las 10 de la noche y Miguel me echaba en cara, me ha increpado por haberme ido a publicidad sin que haya hablado al respecto de Carmena. Digo, Miguel, las pautas de publicidad mandan. He dejado lo mejor para después de la publicidad. Así que, por favor, tu valoración al respecto antes de dar paso a nuestro próximo invitado. Iba a ser muy sintética, ¿eh? Pues venga. De Carmona a Carmena y siguen chutando al córner. O sea que no pasa nada. Que yo no tengo que votar en Madrid tampoco. Me apunto a lo que decía Fernando hace un momento, ¿eh? O sea, tampoco votaría a Carmena. La verdad es que después de haberle dado apoyo el PSOE durante 3 años van ya, ¿no? Y sí, queda uno. Tampoco tendría por qué extrañarnos. A mí lo que me parece infantil es que ese señor ex matemático quiera sacarle a la señora Carmena con una proposición tan así, si no tiene fondo, si no tiene fondo, que quiera sacarle si se va a presentar o no. No sé, Gonzalo. Pero bueno, infantilidades hay. Porque hay muchos niños en el mundo metidos en la política, niños en el sentido de que parece que no tienen madurez muy acreditable, nada más. Bueno, saludamos breve he sido, ¿no? No, desde luego, me has dejado, vamos, alucinado. Diego Sánchez de la Cruz, muy buenas noches, nuestro economista, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en El Gato. Tenemos que hablar, propuesta económica de Pedro Sánchez, que de alguna manera hacía oficial esta semana. ¿Cuáles son las líneas maestras que pretende o que tiene o que baraja Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, en el caso de llegar a la presidencia del gobierno? Algunos titulares
casi todos van en subir impuestos. Empezamos, si te parece, por el IRPF. Venga, son tres titulares, básicamente, tres aspectos de los que vamos a hablar hoy. El primero es, como tenemos aquí anotado ya, es el IRPF, ¿no? El impuesto directo por excelencia, el que pagamos todos los meses con nuestras retenciones y ese cuya campaña de declaraciones acaba de empezar hace poco. Bueno, lo que propone Pedro Sánchez en una nueva ronda de medios económicos que ha estado haciendo en las últimas semanas es subir el tramo superior. El tramo superior, en concreto para las rentas de más de 150.000 euros, que en opinión del líder de Podemos tienen que pasar de lo que ahora es un tramo del 48% a uno del 52%. Bien, claro, ¿qué pasa? El problema que hay con esta propuesta, la razón por la que esto ha generado ciertas ampollas es porque estamos hablando de un grupo de contribuyentes que es razonablemente pequeño, es decir, estamos hablando del 0,4% de la población que declara impuestos sobre la renta. Luego volvemos a esto, luego te diré por qué esto es importante, Gonzalo, el hecho de que solo un 0,4% de los declarantes estén por encima de esos 150.000 euros. Nos vamos al segundo tema, sociedades. Sociedades es el impuesto que pagan las empresas sobre sus beneficios todos los años, todos los ejercicios. Aquí Pedro Sánchez quiere subirlo al 15%, quiere que exista un suelo efectivo del 15%, para que todas las empresas estén pagando cuando menos un 15%. Pero claro, también surge aquí otro problema. Es que cuando nos fijamos en cuál es el tipo efectivo que están pagando las empresas en nuestro país, como tenemos aquí anotado, está entre el 19 y el 21% según los datos de la agencia tributaria. Aquí ha jugado mucho a la demagogia también el gobierno por boca del ministro de Hacienda, que a veces ha jugado a la idea de que las empresas están pagando un 5 o un 7%. No es cierto. La base imponible del impuesto son los impuestos que nos corresponde pagar en un país. Las empresas españolas, las grandes, que son a las que se refieren tanto Sánchez como Montoro, tienen beneficios en el extranjero, pero cuando nos fijamos en los beneficios en España, que son los que pagan impuestos en España, ya están pagando en torno a un 19 o un 21%. Parece que a Sánchez no le han pasado las aclaraciones que ya en su día hubo que hacerle a Cristóbal Montoro y que en efecto dejan un poco aguada esta propuesta. Y por último lugar, ¿cuál es el monto? ¿Cuál es la cantidad a la que queremos llegar? Estamos hablando de 40.000 millones de euros. Para que te hagas una idea, Gonzalo, eso supone la mitad de la recaudación anual del IRPF o del IVA. Es como duplicar, subir un 50% cualquiera de estos tributos. Es mucho dinero. ¿Y por qué digo que aquí hay algo que no cuadra? Pues porque la propuesta que lanza el Partido Socialista habla de aumentar la presión fiscal en 40.000 millones y, sin embargo, la única propuesta concreta que supondría a priori un aumento de la recaudación es esta. Y claro, de ese 0,4% de los contribuyentes, es decir, hay poca gente obviamente con rentas de más de 150.000 euros, se puede rascar. Pero claro, las cuentas dan para lo que dan. Subir ese del 48 al 52% a las rentas altas, ¿qué supone en términos de recaudación? Supone aproximadamente 750 millones de euros. Y, hombre, yo no digo ya ni que eso sea mucho o poco. También quiero advertir que muchas de estas rentas se protegerían ante una decisión ahí y podrían camuflar sus ingresos de uno u otro modo porque, efectivamente, a más nivel de ingresos, más facilidad para encontrar maneras de esquivar al fisco. Pero en cualquier caso, dando por bueno que no existe ningún tipo de contribuyente que ante la subida de 4 puntos, al pasar del 48 al 52, sienta que quizá tiene que buscarse la vida de otra forma, irse de España o tributar fuera o cambiar su forma de declaración, suponiendo que todo el mundo cumple el espíritu de ese cambio de la norma, solo hablamos del 0,4% de los contribuyentes. Por lo tanto, no es muy fácil rascar esos 40.000 millones de euros sobre una base muy pequeña. Entonces aquí algo no cuadra. O esto no se va a cumplir, es decir, no van a generar 40.000 millones, o sí van a generar 40.000 millones, pero nos van a subir los impuestos a todos los demás, que es lo que suele pasar cada vez que se suele hablar de los impuestos a los ricos. Se suele empezar por los ricos y luego me temo que la clase media termina pagando el pato en la mayoría de los casos. De momento, yo este fin de semana he tenido una conversación con Manuel Escudero, el secretario de Economía del PSOE, me reconocía la cifra de los 40.000 millones, me reconocía este dato y, sin embargo, no daba explicaciones sobre cómo casar una cosa con la otra. Ese es el verdadero problema que tenemos en la propuesta, Gonzalo, que las cifras no acaban de encajar. Bueno, Diego, vente para aquí si te parece. Xavier, yo me da la sensación de que siempre el Partido Socialista a vueltas, cuando está en la oposición o necesita, digamos, zarandear a su electorado, subidas de impuestos y encima no lo cuadran. Y lo peor es el propósito, porque dice, bueno, ¿qué pretende usted hacer con el dinero que supuestamente va a ingresar con esta subida de impuestos? Dice, gastar más. Ese es el supuesto mayor, no hay más. Él quiere gastar más. Y lo que le conviene a este país no es gastar más, es ahorrar más. Lo que le conviene a este país es más eficiencia y no más gasto. Bueno, pues
En el fondo es lo poco que se diferencian las decisiones que está tomando el gobierno de Mariano Rajoy en este último año y el señor Montoro y el señor de Guindos con lo que propone Pedro Sánchez. Hemos visto que así que hay unos presupuestos que encajar, así que hay unas elecciones que se avecinan, así que hay que hacer no sé qué toques, pues empieza a ser generoso con unos, luego con otros, a tener planes de gasto que este país no se puede permitir. Lo grave aquí es que se nos encarezca, que lo hará, nadie sabe cuándo, pero va a ser más bien a medio plazo, más bien corto que largo, se nos encarezca lo que tenemos que pagar por la deuda. Y se nos acabe el plan de gastar sobre la base de endeudarnos más. Y a eso, pues este es un firme partidario, claro, como buen socialdemócrata. Más opinión, Rocío. Bueno, yo creo que los socialdemócratas, los socialistas y los del Partido Popular ya no saben cómo cuadrar las cuentas, solo saben pues aumentar el gasto y no entienden que lo que hace falta es que creemos riqueza, y para que creemos riqueza una medida fundamental es que no nos veamos perseguidos ni expoliados por el señor Montoro o por su equivalente socialista. Y no entienden que las empresas, si se sienten expoliadas, dejan de generar riqueza y dejan de crear empleo. No entienden que las familias necesitan tener margen para poder ahorrar y para poder consumir, etcétera, etcétera. Entonces, ya lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, no hay margen fiscal para seguir ahogando a los españoles. Y para cuadrar las cuentas hace falta estar dispuestos a reducir el gasto público en todo aquello que es ineficaz, y empezando por las autonomías, pero para eso no están dispuestos. De hecho, mire, veíamos hoy al presidente Rajoy reunirse con la presidenta andaluza y con el señor Lambán para reunir otra vez al Consejo de Política Fiscal de las autonomías para volver a repartir prebendas entre las autonomías. Y lo que tenemos que entender es que este sistema autonómico, que gasta muchísimo de lo que no tenemos, es el que nos retrae recursos para dedicar a otras cosas que sí necesitamos, como son las pensiones, la sanidad y la educación. Y va a llegar el momento en que vamos a tener que elegir, por ejemplo, entre autonomías o pensiones, y vamos a tener que elegir entre el bienestar de los políticos o el bienestar de los españoles, porque las familias y las pequeñas empresas ya estamos cansados de que siempre que no les cuadran las cuentas a los políticos se dediquen a expoliarnos, porque no saben otra cosa, porque además en parte el problema que tienen es que la mayoría de ellos, la mayoría de nuestros políticos que están en el Congreso, no han creado riqueza en su vida. No han pagado una nómina en su vida, no han generado un puesto de trabajo en su vida, aunque nos dicen que crean empleo ellos. No entienden que los empleos los crean los empresarios, ¿no? Y si no les damos las condiciones adecuadas, nunca van a poder generar riqueza, ¿no? Entonces, esto es un principio que tienen que entender y que desde luego pues los socialistas y el Partido Popular, que ambos están en la socialdemocracia, pues no parecen entenderlo y no parecen que vayan por ese camino. Y además nos han estafado a muchos votantes del Partido Popular que pensaron que este gobierno les iba a bajar los impuestos, y lo primero que hicieron, el primer día salió el señor Montoro a subirnos los impuestos a todos. Esa fue la primera de las grandes traiciones del Partido Popular. Para desfalcar a la clase media, como lo están haciendo además de una manera inmisericordia, con unas auténticas transfusiones de riqueza de la clase media, o sea, asalariados y autónomos que están ya con el agua al cuello, no, con el agua por las cejas, y que ya sencillamente no pueden más. Decía Rocío, creo que muy certeramente estaba describiendo el panorama de lo que pasa. Es que decía Rocío, vamos a tener que elegir entre mantener el elefantiásico sistema autonómico, por ejemplo, y las pensiones. Y es así. El problema es que no vamos a tener que elegir, me temo, porque no nos van a dejar elegir. Van a intentar que no elijamos, y van a ir a los recortes sociales, y van a ir a los recortes de pensiones, y van a ir a los recortes de educación, y van a ir a los recortes sanitarios, con seguridad, antes que renunciar ellos a sus prebendas. En fin, últimamente además han salido muchas informaciones de cómo ellos se están blindando, en muchos casos incrementándose los sueldos mediante comisiones parlamentarias, etcétera. Pero bueno, supongo que no es el momento de hablar de esto. En todo caso, es verdad que se nos va la deuda, fundamentalmente, se nos va el déficit en un gasto improductivo que ya es impresentable, y todo esto en medio de un auténtico desfalco de la clase media española, que no tiene nombre. Bueno, sí lo tiene, pero desde luego es muy feo. Yo no sé si el señor Sánchez ha echado cuentas, pero si elevando los impuestos a las rentas superiores a 150.000 euros, lo cual a mí me parece bien o me parece mal, pero elevándolo, la recaudación va a ser menor de 1.000 millones de euros, ya me dirá de dónde demonios salen las cuentas de los 40.000 millones de euros
que necesita él. No sabemos además muy bien para hacer qué. Es decir, ¿para qué quiere esa subida de la presión fiscal? ¿Para qué? ¿Qué finalidad tiene eso? Porque no lo sabemos. Ahora bien, sobre todo, ¿de dónde lo va a sacar? Porque se ha dicho bien, se empieza con las grandes rentas, que repito, a mí no me parece mal, pero es que luego se va abriendo el abanico y eso irremediablemente al final se traduce en un aumento de la presión fiscal sobre la clase media. Y francamente, la clase media española está ya al borde del desahucio. Es que ya, bueno, en fin, nos iríamos del tema, pero prácticamente ya no existe. Está absolutamente desmadejada y está con un auténtico pánico en muchos sectores a la proletarización. No es una exageración y no es una broma. La situación es francamente grave. Puede que algunos hayan salido de la crisis, pero la clase media española no. Miguel. Yo, la verdad es que las propuestas del Partido Socialista en el plano económico hace mucho tiempo que dejaron de sulibellarme. Quiero decir que es que no me las creo. La experiencia de Zapatero, que es la más reciente, porque si nos remontamos a Felipe González, pues la cuestión podría ser mucho más discutible y hay gente que puede no guardar mucha memoria sobre eso. Pero si nos remontamos a la experiencia Zapatero, que es la que el señor Sánchez, por otra parte, vivió de forma activa, con el aval que él como parlamentario prestó a toda la dinámica de ZP, pues es que es como para pedirle a la Virgen, incluso con Rajoy a la cabeza, Virgencita, déjame como estoy, ¿no? No lo suscribís, Rocío y Fernando, ya lo sé. Yo tampoco, ¿eh? Yo preferiría que la Virgen hiciera alguna maravilla distinta. Pero es que el problema está en que este señor que quiere subir impuestos no se da cuenta, no quiere darse cuenta de que los impuestos, como su propio nombre indica, los pagamos porque no tenemos otra alternativa. Pero no porque estemos convencidos de que quienes reciben el dinero lo gasten bien. Y eso es así, ¿eh? Más allá de discursos filosóficos, a mí me gustaría que alguna vez hiciéramos un ejercicio de veracidad, pues de autenticidad y no de hipocresía, como se hace habitualmente, de que es que a mí me gusta pagar impuestos porque así se mantienen servicios. A mí lo que me gustaría, suscribo en ese sentido, en alguna medida lo que habéis dicho respecto del estado de las autonomías, porque yo creo que ahí tenemos una hipertrofia enorme. A mí lo que me gustaría es que, profundizando en lo que has apuntado tú, Rocío, cuando dices que esta gente no está acostumbrada a crear riqueza, no tiene experiencia en eso, vayamos un pasito más. Es decir, es que el empresario, el que asume la responsabilidad, la aventura de ganar dinero, pero el riesgo de perder y de perder el suyo, ese, cada vez que pone el pie en el suelo por la mañana al levantarse de la cama, piensa en la responsabilidad que le toca de pagar a fin de mes a los trabajadores. Y muchas veces cuando te ocurre que no lo ves muy claro, cuando te ocurre que incluso te das cuenta de que el poder político actúa contra ti, te dan ganas de salir corriendo y de decir, pero oye, si, sobre todo los que pueden tener ya un patrimonio consolidado, ¿no? Decir, ¿yo por qué tengo que seguir arriesgándome cuando yo puedo vivir como un señor, como una señora, y tengo sin embargo que padecer que estos tíos me metan la mano en el bolsillo cada vez más? Yo estoy poniéndome en un plano estrictamente práctico, es decir, de lo que a mí me cuentan mis clientes, muchos clientes, y de lo que yo siento como empresario que soy. Oye, que yo tengo una plantilla en mi bufete de 50 y tantas personas y tengo una plantilla de 100 y pico en mi residencia geriátrica, y eso hay que pagarlo a final de mes. Claro. Y hay que pagar eso, la seguridad social, hay que tener luego pues previsión para pagar, porque aunque tu margen sea estrecho, como el año anterior haya sido superior, Hacienda te ha ido pegando unos palos en el impuesto de sociedades como retenciones a cuenta, que son, bueno, no quiero alargarme más. A ver, un segundo, que Diego quería hacerte un matiz, Miguel. Bueno, pues que los pocos indicadores que nos aportan un poco de información en la línea de lo que preguntaba Miguel son las reclamaciones ante Hacienda, que se han disparado de forma
exponencial. Hay 1,5 millones de reclamaciones ahora mismo presentadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que lleva estas cuestiones por Hacienda, el TEAC. Y por otro lado, la encuesta del CIS, que se encarga una vez al año y que pregunta sobre el balance que hacen los contribuyentes del uso que se hace con sus impuestos. Todos los contribuyentes suelen valorar de forma razonablemente positiva la sanidad, no suelen ser tan optimistas con la educación, mucho menos de lo que suele ocurrir, que suele haber mucha autocomplacencia, ¿no?, a la hora de abordar el debate de la educación. Pero, en cualquier caso, el 67%, que desde luego es una mayoría mucho más amplia que la que tiene cualquier partido político, eso por descontado, cree que paga demasiados impuestos en España. Entonces, si hay un 70% en esa tesis, yo creo que no vas desde luego desencaminado. E insisto, a eso hay que sumarle la arbitrariedad de Hacienda, porque estamos hablando de los tipos, pero luego están las inspecciones, la forma de interpretar la norma y la regla. Que haya más de 1,5 millones de reclamaciones, que por cierto la reclamación primero la pagas y luego esperas 3 años, 4 años a ver qué pasa. Que haya 1,5 millones desde que ha empezado la crisis, eso nos está diciendo que la arbitrariedad de Hacienda está siendo tremenda. Yo, si me permites, Gonzalo, y si me permites tú, le voy a poner otro calificativo, pero ya como abogado en ejercicio, que tengo clientes que padecen la inmisericordia, persecución que muchas veces hay por parte de Hacienda. Es verdad que hay defraudadores. Y es verdad que hay funcionarios de la agencia tributaria que no son arbitrarios, son chulos, prepotentes y prevaricadores. Bueno. No. ¿Me permites seguir o sí, me paro adelante. aquí? No, lo que tú quieras. No, ya, pues te lo digo porque yo sé que me puedo estar ganando una inspección tributaria, tampoco es que me importe mucho porque yo creo tener mis cosas en orden. Pero cuando tienes una inspección, algo se llevan entre las uñas. Siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces a la gente le cuesta más discutir y se ha instalado aquello de decir, bueno, como yo soy un pecador y aquí no viene el Santísimo, que es absolutamente misericordioso y va a entenderme, me va a pedir que expíe pecados y prefiero, yo me encuentro con eso, prefiero pagar y que se callen y que se vayan. ¿Por qué? Porque la gente sabe que afrontar un pleito con Hacienda es enormemente complicado. Tienes que pagarte el abogado, luego no suele haber condena en costas cuando Hacienda pierde, tienes que avalar, tienes que hacer muchas cosas. Y cuando te encuentras con una persecución que es incluso mucho más rigurosa con gente que cumple que con gente que manifiestamente incumple, te dan unas ganas de decir, mire usted... Desesperación. Pues sí. Bueno, y atención, porque uno de los afectados principales por esta medida de Pedro Sánchez, porque supera con creces, multiplica incluso esos 150.000 euros al año, es Gonzalo Cortizo. Gonzalo, ¿cómo veis esta noticia? A ver. Bueno, más allá de que te pueda afectar o no personalmente. Yo no cuento tu salario en público. Es cierto lo que dices, pero tampoco hay por qué... Venga. ¿Por qué publicitarlo? Bueno, no, en serio ya. Yo no soy economista, desconozco si no cuadran las cuentas, como apuntabais. En cualquier caso, yo no veo en esas dos medidas un ataque a las clases medias ni a los autónomos, sino, bueno, pues digamos una reacción a algo que ha cabreado mucho durante estos años de crisis, como son esas informaciones de que los ricos han aumentado un 60% desde el inicio de la crisis, o que el Club de los Españoles con más de 1.000 millones han aumentado en casi una veintena de personas en esos años, o que los 200 más ricos han aumentado su patrimonio durante esos años en unos 10.000 millones. Por no decir que hemos conocido la noticia repetida de dineros millonarios que se llevaban los dirigentes de bancos quebrados. Bueno, pues al final incluso en algunos casos ha tenido que intervenir la justicia, y en otros como si no hubiera pasado nada, cuando es exactamente la misma situación. Y antes hablábamos del tema del Popular, ¿no?, y de los clientes de Miguel. Hay una información que publicamos nosotros hoy, que crece el cabreo de los accionistas de las empresas del IBEX, que desde el año 2014 por primera vez empiezan a votar los informes de remuneraciones. Se hace obligado que en las juntas de accionistas empiecen a votar los informes de cuánto cobran los consejeros. Bueno, pues esos votos negativos van en aumento, una media del 10%, pero en algunas empresas por encima del 25%. Por tanto, sí, yo creo que hay una sensación de, oye, mira,
en estos años tan duros para todo el mundo, hay una parte de la sociedad que lejos de no haber sufrido lo que el resto de los compatriotas, digamos que se ha beneficiado, ¿no? Y que siempre pierden los mismos y ganan unos cuantos. Pues en este sentido, yo la sensación que tengo es que el Partido Socialista intenta crear, bueno, pues una idea de, ante ese cabreo, bueno, pues a esos voy a intentar tocarles un poco y a lo mejor, pues esos 40.000 millones, insisto, yo no lo puedo certificar, es una cifra exagerada, no lo es, pero lo que veo es, hombre, por encima de 150.000 euros de salario al año, que es un buen salario. No es mi caso, por si alguien se ha pensado que era en serio, no es mi caso, no digo yo que no lo valga, pero no lo cobro. Yo sería un hombre feliz, pero muy feliz, cobrando 150.000 euros con un tipo impositivo del 52%. Pero Gonzalo, lo que pasa es que, siendo verdad todo lo que dices, y es verdad que se ha producido todo eso, y que de la crisis... Es verdad, dame la razón, hombre, que, por un pues día, te la doy, en lo que has dicho te la doy. Y es verdad que los ricos son cada vez más ricos, todo eso es verdad, que los beneficios de la banca... entre los ricos y los pobres cada vez más. No, aumenta cada vez más, pero esto aumenta desde hace 30 y tantos años, no es de ahora. Y con las sí, no, yo hablo de la crisis, efectivamente, pero y los beneficios de la banca y los asaltos a las cajas. El problema no está en ese discurso, que es, por cierto, lo he escrito varias veces en la Gaceta con datos muy parecidos a lo que tú acabas de dar y enfoque muy parecido. El problema no es ese, el problema es que él lo dice. El problema es que lo dice el Partido Socialista y no es creíble, porque el Partido Socialista ha hecho exactamente lo mismo y ha seguido exactamente en la misma dirección. Porque, bueno, no vamos a evocar ahora a Solchaga diciendo que España era el país en el que uno se hacía rico más rápidamente, los beneficios de los bancos, que fueron mayores con el PSOE de lo que nunca lo habían sido con antelación, etcétera. Entonces el PSOE es un evidente gestor de todo este régimen, de todo este sistema de cosas. Por tanto, el señor Sánchez engañará a quien se deje engañar. El discurso es verdad, pero en la boca de Sánchez no es creíble. Habría que preguntarse... A ver, un segundo que venga. Rocío, Horcajo, Miguel y Diego. Pero podemos empezar a analizar los consejos de las grandes empresas de Telefónica. ¿Cuántos hay del PSOE? Por ejemplo. Los tiene colocados a todos. Habláis de los consejos y los salarios. Pues vamos a empezar a hablar de las grandes empresas y de las eléctricas. Se analizan. ¿Cómo colocan el PP y el PSOE a sus políticos en los consejos? Es vergonzoso. Es vergonzoso. De eso podríamos hablar. De eso podríamos hablar. ¿Cómo se reparten? Y cuando salen del poder dice, y ahora me colocas a este y me colocas a este otro. Y desde estas empresas que controlan, aparte de la publicidad institucional, controlan un montón de cosas, regulan, etcétera, etcétera, a otras empresas, pues siguen haciendo política desde esos consejos. Entonces a mí me gustaría ver a Pedro Sánchez hablar de sus amiguitos colocados en Telefónica, en Iberdrola, en Fenosa, etcétera, etcétera. Rocío, yo es que de verdad no quiero que parezca que yo defiendo al Partido Socialista, pero en este caso concreto el PSOE ha aprobado una medida en su programa contra las puertas giratorias que el señor Sánchez le ha granjeado un buen cabreo de su ya no tan pero hay un error Felipe de partida González. Y es pensar que la riqueza es una tarta limitada que cuando unos se hacen más ricos, los otros pierden. Es que a lo mejor somos capaces de generar riqueza para todos, porque eso es un error de partida cuando analizamos el tema de cuántos hacen ricos, cuántos hacen pobres. No, es que la riqueza se puede crear y se puede aumentar la tarta. No es una tarta que cuando unos resulta que se hacen más ricos es en detrimento de otros más pobres. Aunque sí es verdad que lo que hemos sufrido en España, la clase media, lo que ha sufrido la clase media en España es un expolio brutal. A mí me acabas de quitar la mitad del discurso, Rocío, pero te lo agradezco mucho, porque no estabas tú delante. Sí, no, pero me acabas de quitar la mitad del tiempo. Diego, vamos a ver, tú has contado muy bien la obra viva, pero falta contar la obra muerta, porque has sido muy elegante, has contado lo que te han contado, lo que parece que es lo que ellos quieren contar del plan. El plan se ha hecho al revés, yo necesito 40.000 millones, ¿cómo lo saco fiscalmente? Yo, pues mira, vamos a contar la verdad, no sea que se nos espanten las gallinas, vamos a contarles demagogia barata. Esta es la demagogia barata que ellos van contando, pero tú sabes perfectamente que ni tocando combustibles, ni tocando especiales, ni tocando plusvalías, ni tocando los tres más esas medidas alcanzas los 40.000. Para alcanzar los 40.000 millones, que es el objetivo mayor, aquí solo hay una posibilidad, que es darle media vuelta de tuerca a las rentas medias, a las rentas de los 40, 45, 50.000 euros al año. Y eso no lo dice, porque claro, si lo dice no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones.
A ver si nos entendemos, Claro. pero que lo piensan. Tampoco lo decía de eso Montoro, no cabe duda. y es lo que acabó haciendo. Porque todo esto los políticos lo hacen al revés. Yo necesito 40.000 para alegrar a los grupos que tengo que alegrar, y ellos sabrán cuáles son. ¿Y de dónde los saco? Ah, pues eso, 40.000 millones. Bueno, vamos a contar que algo para los ricos, algo para los bancos. La última ocurrencia de este hombre, de Pedro Sánchez, fue decir que el impuesto a los bancos, hombre, ya vale de solidaridad con ellos, ahora que tengan solidaridad con las pensiones, ignorando que si pone algún día, ojalá no llegue al gobierno para poderlo probar, si algún día se le ocurre poner eso en marcha, serán los clientes de los bancos los que los paguen. Esto no lo va a pagar la señora Botín, ni de coña. Pero eso no lo vamos a contar, ¿eh? Eso A ver, venga, Miguel. A ver, yo la mitad del discurso que iba a decir la resumo. Rocío, tienes toda la razón. La riqueza, desde que el mundo es mundo, crece. La riqueza no es una tarta ahí que está circunscrita a una porción sin más y que cuando le das a uno le quitas a otro. No suele ser así, o no es siempre así. Muchas veces de lo que se trata es de hacer que eso crezca y se reparta adecuadamente. A mí el problema fundamental de los impuestos, que es de donde partimos, es que la agencia tributaria, me interesa una agencia tributaria fuerte y una agencia tributaria muy profesional. Hay muy grandes profesionales entre la inspección de Hacienda, ¿eh? Y hay incentivos que se dan a los funcionarios para perseguir. No me parecería mal si esos incentivos verdaderamente se concentraran luego en perseguir el fraude, que de ahí sí se puede sacar mucho. Hay gente que defrauda, hay gente que elude pagar impuestos. Yo no tengo ninguna... ¿Eso está cuantificado? ¿Cuánto se podría, digamos, recaudar de más yo creo si hubiera que un mayor control en el cualquier fraude? cuantificación en eso, pues Diego a lo mejor Diego, tiene tú más sabes, datos que yo. Un segundo, ¿tú sabes el dato, Miguel? Mira, hay un dato, Gonzalo, que es vergonzoso, tiene un origen vergonzoso, que ha paseado cuando le ha convenido por ahí Pablo Iglesias como la solución a todos los males, que es una supuesta existencia de un fraude de 70.000, 80.000 millones de euros en España, que es una auténtica barbaridad, y que le intentan imputar a las grandes fortunas y a las grandes empresas. El origen de ese bulo, porque eso es un auténtico bulo desde el principio hasta el fin, es un informe de Gesta, que es el sindicato de técnicos de Hacienda, que jamás ha sido capaz de presentar las cuentas de ese estudio. Y esto es algo muy grave porque han pasado 4 años y el sindicato sigue sin dar la cara de dónde se lo ese informe. Ahora, implícitamente, ya ha reconocido, porque además fui yo el periodista que sacó eso a la luz, ya ha reconocido que efectivamente se habían meado fuera del tiesto, pero de una forma espectacular, y ahora cuando hablan del margen de fraude se suelen referir a las magnitudes que es lógico manejar. Sabemos que hay 12.000 millones de euros de recaudación de lucha contra el fraude ahora, y si por ejemplo, imaginaos que conseguimos una eficiencia tremenda y duplicamos la efectividad contra el fraude, que ya sería bastante porque ha aumentado en los últimos años, en parte por esa presión que hace a la que hacíamos alusión, aunque en este caso, si eran defraudadores, es una presión que estaría justificada, pero si ya decimos que se ha multiplicado... Es decir, la lucha contra el fraude a día de hoy recauda 12.000 millones. 12.000 millones de euros. Y estamos hablando de que antes de la crisis esto era en el entorno de los 4.000 millones, es decir, esto se ha triplicado. Bien. Imaginemos que se duplica 20.000 millones, vale, pero es que de 20.000 a los 60, 80, incluso 90.000 millones con los que a veces se intenta justificar esto, es un camelo y no tenemos que tragar con ello, porque el problema es que se justifica con eso propuestas de gasto que no hay quien las soporte con los números encima de la mesa. Pero yo quiero acabar en la exposición que estaba haciendo. Cuando hablo de que en la agencia tributaria hay grandes profesionales que yo conozco y con los que me las he visto y me han ganado, a mí, naturalmente no digo que no se me pueda ganar a mí el debate jurídico, no, pero yo he estado con inspectores a los que les he tenido que decir, venga, vamos a arreglar en la cuantía que sea razonable y se llega a un acta de conformidad y punto. Hay grandes profesionales y hay otros que sin embargo pues yo creo que no están bien, iba a decir adiestrados, no es la palabra, no, bien instruidos. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la agencia tributaria a veces se ceba en quien ha podido, pues yo qué sé, ocultar o disfrazar un gasto de 10 euros y te lo discuten, y en cambio pues te deja escapar a algunos que podían haberle seguido el rastro con la lista Falciani o con determinados discos que la Hacienda ha recibido. ¿En qué se gasta? ¿Dónde invierte más en los sistemas informáticos la administración pública? En Hacienda y en Seguridad Social.
Bueno, Diego, última reflexión que queríamos hacer. No, solamente recordar, por un lado, que los bancos no fueron rescatados, fueron las cajas, que los bancos están pagando un 5% más en sociedades, es decir, ya tienen un trato diferenciado, que lo pagaríamos todos, efectivamente, un impuesto de ese tipo, y sobre todo que es inconstitucional, porque los impuestos como el que él propone, como el que Pedro Sánchez propone, no pueden ser finalistas. Él habla de un impuesto a la banca para pagar, no, perdone, el impuesto para pagar tal, esto es inconstitucional, y es inconstitucional desde que tenemos una Constitución. Se podía haber enterado, ya tiene 40 años la Constitución, no él. Y por otro lado, la cuestión de dónde podemos rascar, porque aquí la idea es armonizar la recaudación, ¿no? El propio Pedro Sánchez se fija en que en otros países se recauda por encima del 40% del PIB, él quiere que esa presión fiscal esté por ahí. Bueno, nos guste o no, la armonización fiscal, si es a lo que vamos en España, si queremos esos 40.000 millones, lo sacas, como decía Javier, de un sitio completamente distinto a donde está proponiendo Pedro Sánchez. Aquí hay dos impuestos en España que están manifiestamente por debajo de la media europea, que son el IVA y el IRPF. El que quiera recaudar en España, como se recauda en el promedio de la Unión Europea, es decir, más de lo que se recauda en España, lo cual no quiere decir en absoluto que eso sea deseable, no lo es, y lo cual no quiere decir que en España se paguen pocos impuestos, no lo es. Pero si queremos la armonización, y esto es legítimo defenderlo en política, pero entonces pongamos todas las cartas encima de la mesa. Las diferencias recaudatorias en España no están en riqueza. En riqueza España es el cuarto país de la Unión Europea que más impuestos recauda. Recaudamos más en impuestos, gravámenes al patrimonio, gravámenes a las propiedades. Somos el cuarto país de la Unión Europea que más recauda en este concepto. Por lo tanto, ahí no digo que no haya más que rascar, pero hay muy poquito que rascar. Estamos a la cabeza, somos los que más oprimimos la creación de riqueza, en concreto y somos, por cierto, el último país que queda con el impuesto de patrimonio. De modo que si queremos armonización, y yo no la quiero, pero el que quiera armonización, que ponga las cartas encima de la mesa, porque esas no son las cartas, Gonzalo, la carta es subirle el IVA y el IRPF a los españoles, que eso es lo que nos diferencia del promedio europeo. Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato, ha sido un placer. ¿Y ustedes qué opinan de todo este debate que hemos tenido del sustituto de Manuela Carmena? ¿Qué va a ocurrir con ella? De esta decisión de subir impuestos de Pedro Sánchez, que no nos está contando todo para llegar a esos 40.000 euros. Vamos a hablar del juez Llarena, vamos a hablar también de la final de la Copa del Rey, de los pitos, ¿qué se debería hacer en esa final en el caso de que va a ocurrir, ya se lo digo yo, se pite a los símbolos nacionales? Pues nos pueden enviar los WhatsApps, como están haciendo también las notas de voz. Graban una nota de voz en el WhatsApp, nos la envían y al final del programa la ponemos y la escuchamos. Miguel, ¿qué querías decir a la audiencia? Venga. Vale, bien, no, vale, lo digo porque aquí en la publicidad somos muy... Yo si quieres se lo digo. No dices nada, no. Es que Gonzalo incita aquí a tocamientos, porque cuando cree que me estoy pasando, le hace un guiño al que tengo al lado para que me toque la pierna. Yo creo que eso no sé hasta qué punto eso es. No sé de qué habla. ¿Tú sabes algo? Yo tampoco. No, es la primavera. Por eso es la primavera y Miguel, que hace mucho calor en Plato. Bueno, señores. Te voy a hacer un dibujo. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido de la providencia que hoy ha hecho pública el juez Pablo Llarena, el instructor de la causa contra el separatismo, contra el golpe de Estado que se dio el pasado año con el mal llamado Prusés. Ahí la ven, en la que, atención, hay mucho en juego porque de lo que van a leer ahora se saca una conclusión, que alguien en nuestro país está mintiendo y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros. Y las declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente, dice Llarena, se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización del 1 de octubre, de ese referéndum ilegal, dice que esta versión de Montoro contradice las fuentes de prueba recogidas en esta instrucción, por tanto requiere al ministro de Hacienda que informe sobre el contenido, o sea, sobre la veracidad o no de esas afirmaciones en los próximos días. Eso es lo que dice el magistrado Llarena. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues Llarena se refiere a lo que el lunes, vamos a verlo, publicaba el periódico El Mundo, esas declaraciones que les hemos visto estos días, en las que en una entrevista afirmaba tajantemente que no sabe con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Y garantizaba, y aquí está el principal titular, pero sé que no con dinero público. Con lo cual hay una lectura clara. Aquí alguien miente. O Montoro, que no es la primera vez, por cierto, que dice que no se ha destinado ni un euro público al referéndum independentista. Lo dijo antes de verano, lo dijo Rajoy hace 2 meses. ¿Quién miente?
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han estado investigando, que son los que han presentado esos informes al juez Llarena, también al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Enseguida pasamos el turno a la mesa, pero me gustaría saber la opinión de Cristina Gallardo, que es la jefa de tribunales de Europa Press, a quien quiero saludar ya. Cristina, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. Bueno, en primer lugar, ¿te ha sorprendido esta providencia del juez Llarena? ¿Por qué la ha publicado? Lo digo porque no es normal que un juez pida a un ministro que aclare o que aporte pruebas sobre una afirmación pública. Bueno, la providencia del juez Llarena nos la ha hecho pública a última hora de la mañana. Acaban de terminarse 3 días de declaraciones indagatorias de los procesados que estaban en prisión. Y varios de ellos, pues, el exvicepresidente Junqueras y los exconsejeros Rull y hoy Turull, pues una de las alegaciones que han hecho para defenderse es que no se les puede acusar de malversación porque el propio ministro de Hacienda del Gobierno decía que no se había gastado un euro público en el referéndum del 1 de octubre. Tras escucharles, el juez ha dictado esta providencia donde, haciendo alusión a esas manifestaciones de los procesados, le pide a Montoro que le remita a la mayor brevedad posible el soporte objetivo que le permite mantener esa afirmación de que no se ha gastado un euro público. ¿Y por qué? Porque lo que dice el ministro se contradice con lo que dice el juez, que son las fuentes de prueba que constan ya en la instrucción de la causa. Entonces, ahora te preguntaré por ello, Cristina, pero entonces, ¿podemos decir que ya la defensa de los imputados, de los procesados, ya está utilizando las declaraciones de Montoro dentro de su estrategia de defensa para decir, oigan, que aquí no ha habido malversación, no es que lo diga yo, que lo dice el ministro y no hay más que hablar? Sí, ya empezó Junqueras el pasado lunes cuando lo dijo así taxativamente, dijo, no se ha gastado un euro, utilizó la misma frase que el ministro. Ayer el señor Rull y hoy el señor Turull han hecho alusión a esa manifestación del ministro, o sea, se está utilizando por la defensa, porque es un argumento muy fácil. Usted me acusa de malversación cuando el propio ministro de Hacienda dice que no ha habido un gasto de dinero público en estos hechos, así que, vamos, se la han puesto fácil a la defensa, según mi opinión. Vale, Cristina, ¿qué sabemos sobre las investigaciones que tiene en su mano o los resultados de las investigaciones, entre otros la Guardia Civil, porque está bajo secreto de sumario, pero que supuestamente acreditan que sí que hubo malversación, que sí se utilizó dinero público, ya sea el que manejaba la Generalitat o el que le había destinado el Estado a través del FLA, para la organización de ese referéndum del 1 de octubre? Efectivamente, es una pieza secreta que, bueno, el secreto acaba a finales de esta semana, seguramente el juez lo prorrogue durante otro mes, y lo que sabemos es que el juez tiene informes de la Guardia Civil y información que le ha remitido el juez de Barcelona número 13, el señor Serrano Suñer, que lleva tiempo investigando la organización del 1 de octubre y le ha remitido información sobre correos entre los investigados, declaraciones en el juzgado de personas que trabajaban en la Generalitat y estuvieron dentro de la organización del referéndum, y cuenta con los informes de la Guardia Civil que han analizado todos esos datos y, según ha dicho hoy el juez, se contradicen con lo que dice el ministro, pero la investigación no ha concluido. Entonces, todavía no tenemos unas conclusiones concretas. Pero los indicios, Cristina, apuntan a que probablemente sí que hubo malversación y se demostrará cuando se levante el secreto de sumario, ¿no? Probablemente, digo. Sí, eso parece, porque el juez, aunque no ha terminado esta pieza separada, sí que les imputa el delito y el juez lleva tiempo investigando. Entonces, habrá que ver si esas remesas de dinero que, según el ministro Montoro, no se han destinado al referéndum, finalmente, ¿dónde fueron destinadas? Porque puede ser que aquí nadie mienta, puede ser que Montoro crea que ha controlado esa cantidad de dinero y la Generalitat, el exgobierno de Puigdemont, le hubiera engañado. No lo sabemos aún porque todavía la instrucción no ha concluido. Bueno, ya por último, Cristina, entiendo que también las defensas de Puigdemont, de Comín, de los exconsejeros y expresidente huidos, también van a utilizar en la defensa de sus euroórdenes el hecho de decir, oigan, Puigdemont en este caso, que ahora el tribunal alemán debe decidir si acepta la extradición, por llamarlo de alguna manera, por la malversación, también dirá, oigan, que el ministro del Reino de España de Hacienda
ha dicho que no hubo malversación. Efectivamente, y además hay que tener en cuenta que el tribunal alemán no ha tomado una decisión definitiva sobre la entrega o no de Puigdemont a España. Lo que de momento sabemos es que el tribunal alemán, ya en la resolución que hizo público el otro día, en la que decía que no había rebelión, ponía dudas sobre la malversación. Venían a decir los jueces en esa resolución que sí, que de momento España le había remitido indicios de que se habría generado cierto gasto, pero no que se hubiera efectivamente gastado el dinero. Entonces, pues sí, es otro argumento que seguramente utilizarán ante la Corte alemana. Cristina Gallardo, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gato, 11 y 18 de la noche, y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, No está mal. ¿qué escenario hay? Porque aquí alguien miente o no, Xavier. Hemos pasado ya por esto en otras ocasiones. Hay un informe de la Guardia Civil que considera aprobado 4,5 millones de euros de malversación tendente a la que se produzca el referéndum. Ojo con las entrevistas, que tienen muy mala uva. Cuando el ministro dice que no sabe nada de la manutención de Puigdemont fuera y que no sabe nada de las urnas, bueno, muy bien, pero eso no es solo el gasto que se produjo para el referéndum del 1 de octubre. Hay mucho más gasto. Hay gasto desde 2 años antes. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues que ahora en Barcelona están todos en darle la vuelta a los argumentos. Por ejemplo, en llamar golpista al gobierno de Rajoy. Esto lo vais a ir oyendo, ya llevamos unos días. Se oye. Ir oyendo cada vez más. Darle la vuelta a sus argumentos, pim pam, y ahí están, teje que te teje. Bien, aquí cuando en septiembre se pone en marcha aquello que llamamos el 155 económico, ¿os acordáis? En realidad no se puede hacer un control efectivo del gasto de la Generalitat. La Generalitat gasta más, bueno, en fin, que no se puede, objetivamente no se puede. Pero Montoro dijo que sí. Y además, Montoro dijo en junio, dijo que ni un euro. Eso es. Pero luego se dio cuenta del engaño. Bueno. El engaño está en que el control que puede ejercer Hacienda sobre la intervención de la Generalitat y sus cuentas es hacer una cata en algunas facturas y ver si son falsas o no. A partir de ahí decir que es que doy fe de que eso es así, no. Además, Montoro en ese tiempo, estoy hablando de julio hasta septiembre, estábamos viviendo el gobierno de las sonrisas con Soraya, que iba mucho a Barcelona y le gustaba que la masajeara Oriol Junqueras. Y en ese momento estoy seguro que a Montoro, que le gusta más recaudar que la puñeta, pues esto también le convino. Decir, oye, no hemos visto nada, doy palabra de honor que ni un euro se ha ido a pagar esas cosas. Pero era una consigna. Y cuando uno acepta en política consignas, ¿sabes qué pasa? Que te arriesgas a pasar ante la historia políticamente como cómplice por encubrimiento de ese destino inadecuado de los fondos FLA, que es de lo que estamos hablando. Hay una nota de esta misma noche de Hacienda que lo evidencia bastante claro, porque ahora el cobarde de Jaén, el cobarde de Montoro, resulta que ha hecho una nota hoy mismo, esta misma tarde, no tenían otra cosa en que pensar, diciendo, estaremos encantados, tenemos mucha documentación que aportar a la Fiscalía. ¿Ahora que te cita Llarena? ¿Ahora es cuando tienes documentación que aportar, que te la has estado callando hasta ahora? ¿Qué clase de gobierno? ¿Cómo actúa este gobierno? Y luego, por el otro lado, yo creo que también en el juez instructor, Pablo Llarena, hay mucha socarronería en esa citación del ministro, ¿no? Imaginaros qué puede pasar por la mente de un magistrado que ha trabajado muchísimos años en Barcelona, su mujer vive allí, ahora ya no creo, los hijos estudian allí y ha sufrido en carne propia todo tipo de insultos, todo tipo de pintadas, en fin, de una situación de violencia que alguien quiere ocultar. Él lo sabe y dice, hombre, ¿qué pasa? ¿Que yo voy a recibir toda la presión de estos energúmenos y el gobierno va a estar tras el burladero de las togas y las puñetas? Vamos, ¿por cuánto? Ahora, la primera ocasión ha sido esta, pero no me extrañaría que algún día cite a Méndez de Vigo por situación pareja. ¿Y qué quiere el juez Llarena? Pues dice, oye, vamos a ver, aquí me están diciendo, el gobierno no va a pasar por conejo cobarde y yo por el valiente. No, aquí vamos todos juntos y en redil. Y si me dicen los abogados de los presuntos golpistas que se escudan en que usted hizo manifestaciones diciendo esto, ¿qué es lo que hacen que este problema sea incomprensible fuera? La actitud del gobierno de España, una y otra vez.
Y ahora con el propio instructor del Supremo, y el propio instructor del Supremo ha dicho, venga aquí, mójese y vamos a ver hasta qué punto se va a poder escudar en lo que yo tengo que hacer, porque no me queda más remedio. Bueno, aquí se está jugando un poco al malentendido. Es decir, es verdad que probablemente no hay partidas finalistas, partidas del dinero que ha entregado el Estado que se han dedicado estrictamente al 1 de octubre. Es verdad, pero claro, evidentemente, y que pueda arguir que algunas facturas se pueden falsificar o que algunas facturas no se controlen o que muchas facturas no se controlen, cierto, pero es que el ministro se puso la soga al cuello cuando dijo aquello que dijo en el mes de junio. Entonces ahora no puede alegar desconocimiento o entonces mintió o es un incompetente absoluto. Pero sobre todo, el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona argumenta que esto está siendo así, es decir, que hay de las partidas que entrega el Estado a la Generalidad, hay una parte alícuota que claro que se ha destinado a eso. Realmente el juez lo que dice es, admite la literalmente imposibilidad de atribuir un gasto concreto a una determinada partida de ingreso. Es verdad, pero luego dice, cualquier gasto deberá imputarse por lo menos y en la proporción que corresponda al importe del FLA percibido aquel año. Es decir, si usted le está dando dinero a la Generalidad para que pague las farmacias, usted lo que está haciendo es liberando dinero de la Generalidad, sí, liberando dinero de lo que sea, de los pagos en cuestión que sea, para que la Generalidad pueda pagar esto. Esto es lo que está diciendo el juez. Y de hecho ha destapado, y esto es lo grave, hasta lo que sabemos por lo que ha publicado el diario El País, ha destapado apuntes contables que suman más de 3 millones de euros procedentes del Estado y desviados al proceso separatista. Dice que por lo menos 3. Descubrimiento que apareció en las cajas célebres de Sant Adrià del Besòs, que iban a quemar los mozos de escuadra, que en teoría están controlados ahora por quien no lo está. Es decir, que Montoro, según estas informaciones, no solo les proporciona el dinero, también les proporciona la coartada. Y aquí, por un lado y fuera, porque lógicamente esta información puede hacer un daño terrible. Para empezar, añade una tremenda confusión, eso como poco, pero es que además, lógicamente, ellos están alegando, y lo están haciendo y pueden alegar aquí y fuera, que la acusación en la que se basa el gobierno español, la acusación de la Fiscalía, la acusación del Supremo en este caso, es una acusación que no se sostiene porque el propio ministro está diciendo que no hay malversación. ¿Cómo le vamos a echar la culpa al señor de Schleswig-Holstein? Es evidente que Montoro no ha medido la repercusión de sus palabras en el proceso, que con el caso de Puigdemont en Alemania creo que tiene serias probabilidades de quedar exonerado de todo. Si ya estaban los 2 delitos más graves en cuestión por parte de la justicia alemana, yo también los cuestiono. El de los manejos de dinero, pues ahora también se puede caer. El señor puede darse la circunstancia de que la justicia alemana diga directamente que el señor Puigdemont no tiene ningún problema. Yo creo que Montoro esto no lo ha medido, pero a Montoro hay que entenderle también. Cuando él, esta misma pregunta se le ha hecho en el Congreso de los Diputados en numerosas ocasiones, creo que en el caso de Montoro 2 sesiones de control ha respondido concretamente sobre esta cuestión. Él se refería al FLA, corregirme algún aspecto técnico, pero yo lo que he entendido de su razonamiento es que el FLA es un fondo finalista de pago a proveedores, sí. Por tanto es un dinero que sale de aquí, sí, y va directamente al señor al que, sí, se le debe el dinero, con lo cual Montoro dice, no, esto no va para las urnas, a no ser que esa empresa me haya pasado una factura para comprar camiones, sí, y en realidad era para urnas. Con lo cual, ¿qué creo que está diciendo Montoro, o ha intentado decir Montoro en el Parlamento, y ahora quizás en esta entrevista, bueno, pues abriendo el foco un poco más y generalizando de una manera que sí complica un poquito para los intereses de Llarena y del gobierno el tema juicio? Creo que lo que quiere decir es: yo he hecho mi trabajo, a mí no me la han colado. Y este es un procedimiento que está arreglado para que el dinero vaya directamente a la gente al que se le debe el dinero, y por tanto, hasta donde yo sé, eso no puede ir a otro sitio, salvo que haya cómplices en este asunto. Y luego, 2, claro, me interesa mucho que este proceso se levante el secreto de sumario cuanto antes, porque yo quiero ver qué es lo que tiene Llarena. Quiero ver cuál es esa fuente de prueba a la que el magistrado se refiere para señalar la discordancia entre las palabras del ministro y el material que él dice tener entre manos, y que de manera indubitada le ha llevado a elaborar los autos que ha elaborado y a realizar las imputaciones de delitos que ha realizado. Porque si no, solo hay 2 posibilidades: o bien que, como habéis dicho, el ministro Montoro
sea culpable de un delito de encubrimiento y cómplice de encubrimiento con el separatismo y por tanto sea Montoro un agente más del separatismo y de las esteladas, cosa que me parece, bueno, pues un poco friki planteármela, pero esa es una opción, y la otra es que Llarena haya prevaricado y no tenga una fuente de prueba que sostenga frente a las palabras del ministro, que no solo es el ministro, es el conseller de Economía de la Generalitat y que tenía cierto control de las cuentas que había en esa comunidad. Pero según tu tesis, Gonzalo, entonces, ¿cómo se pagó el referéndum del 1 de octubre y todo este proceso independentista? Porque no, es que yo creo, el dinero ha tenido que salir de algún lado. Justo estás haciendo, yo creo, a ver, yo desconozco lo que tiene Llarena. Por tanto, oye, a lo mejor hay unos correos electrónicos, unos movimientos bancarios, una serie de información que demuestra que ha habido un pago con dinero público. Yo lo ignoro, pero digo, estás partiendo de un apriorismo que creo que Llarena podría haber incurrido en ese error, que es pensar que como el gobierno que lleva al proceso es independentista, pues han pagado eso con dinero público. No, pues recuerda que hay empresarios que ya han pasado a declarar por el juzgado por el Supremo, como por ejemplo Unipost, porque ya se sabe que esas facturas de reparto de propaganda y de papeletas y no sé cuántas las cosas, tú te lo sabes mejor que yo. Hay 5 empresas que han pasado por el Supremo y hay pruebas de que esos hicieron unas facturas que no eran correctas. Yo no sé si son falsas porque el importe y el servicio no me lo sé, pero en cualquier caso estaban distraídas de facturas legales, otras vestidas de facturas legales. Yo cada vez soy más fan de este juez del Supremo y me parece que ya era hora de que alguien situara al Ejecutivo y al señor Montoro. Faltan todavía, desde luego es un enfrentamiento, Poder Judicial contra el Ejecutivo, aquí no hay duda, y a ver quién desde luego lleva la razón, porque las versiones son contradictorias. Rocío y Miguel. Bueno, yo creo que lo primero, es intolerable que un ministro del gobierno español, estando en medio de un procedimiento judicial en que se está precisamente enjuiciando el golpe de Estado que hemos sufrido en España y que estamos sufriendo, se atreva y sea tan irresponsable como para hacer unas declaraciones como las que hizo el lunes, dando una coartada precisamente a los golpistas. Además, es poner en duda el sistema judicial y lo que dice un magistrado como es el magistrado Llarena. Que eso también por parte de un ministro a mí me parece muy serio, sobre todo cuando nuestro gobierno, cuando quiere separarse del Poder Judicial, bien dice que es modélico en la actuación de la justicia, por ejemplo cuando se trata de la alemana, que eso se lo hemos escuchado al presidente Rajoy. Cuando es la alemana es modélica, pero cuando resulta que es el magistrado Llarena el que dice y el que requiere que hay que traer a Puigdemont por no solo rebelión sino malversación, entonces aparece un ministro del gobierno español poniendo en duda que el magistrado esté haciendo bien su trabajo. A mí esto me parece brutal. Por otra parte, la documentación que tiene el magistrado Llarena viene de un procedimiento judicial que es el del juzgado 13, que es la acusación, la querella que comienza Vox hace ya unos meses, y eso da lugar a muchísimas investigaciones que lleva la Guardia Civil, y es la que ahora mismo obra en poder del magistrado Llarena. Y en base a esa documentación, que no son cosas de 2 días, es un trabajo de muchísimo tiempo, de escuchas telefónicas, de comprobación de facturas, de pagos, como habéis dicho, en la que se comprueba además de testimonios, porque ya se ha tomado declaración en el juzgado 13 a muchos empresarios que entran en contradicción. Todo eso es lo que da lugar a la base argumental para que se pida que Puigdemont venga por no solo rebelión sino malversación, y que se juzgue a todos los golpistas por malversación. Entonces, esto es un tema muy serio. Lo que ha pasado con Montoro es un tema muy serio y efectivamente, como poco, es de una irresponsabilidad brutal, y yo creo que los españoles no nos merecemos tener un ministro que se atreve a hacer estas declaraciones cuando estamos sufriendo un golpe de Estado, que lo hemos frenado, pero esto no se ha acabado. Y más bien parece que algunos lo que están buscando es la impunidad de los golpistas. La impunidad de los golpistas, porque es de verdad, o sea, los que estamos dentro con el tema de la acusación popular, a veces nos lo planteamos. Si cuando nos están hablando de hacer política aquí, lo que estamos buscando es la impunidad de los que han atentado tan gravemente contra los intereses de España y de los españoles. Y esto nos lo tenemos que plantear.
porque si no, no se entiende. Bueno, Gonzalo, ¿cómo puede cuestionarse si hubo rebelión y malversación? ¿Cómo puedes? Bueno, yo no me cuestiono nada, no sé si se refiere a Gonzalo Cortizo o a mí. Si es Cortizo, pues bueno, desde luego que lo ha cuestionado. Yo, en cualquier caso, sí que es verdad que aquí lo estamos diciendo, hay una cosa que es clarísima. Alguien miente aquí, y esto es evidente. Montoro por motivos políticos, por cubrirse las espaldas, por, digamos, intentar justificar lo que viene justificando desde hace mucho tiempo, pero desde luego lo de hoy es gravísimo, porque Montoro va contra el criterio de instrucción del Juzgado 13 de Barcelona, contra el criterio de instrucción del juez de Llarena, ojo, contra el criterio de la abogacía y de la Fiscalía del Estado, que digamos que son los representantes de que en el Estado se cumpla la legalidad, porque sostienen la abogacía del Estado y la Fiscalía que sí hubo malversación. Y Montoro viene ahora, un compañero suyo de gobierno, y dice que no la hubo, con lo cual es una bofetada brutal. Yo soy el abogado del Estado, o la fiscal mariscal, y me voy. Porque claro, ¿qué ha querido decir Montoro con todo ello? ¿No? Más allá de que va contra también, evidentemente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están investigando. La nota que ha emitido esta misma tarde el Ministerio deja muy claro que van a ir y lo van a llevar allí, y lo que no se han atrevido a hacer, que estaban obligados a hacerlo, y se han convertido en cómplices no haciéndolo, al final van a ir y sí, señoría, hemos descubierto que estas facturas, que nos habían engañado, pero son falsas, ahora sí, tienes razón, hubo malversación. Sí. A ver, Miguel, que todavía no nos toma la palabra en esto. No, porque además es un asunto de extraordinaria gravedad. Yo creo que es de las cosas más graves que han sucedido en esta cuestión, porque sobre todo no es un cualquiera el que se ha metido en esta poza, no es un charco esto. Es difícil que Montoro salga de aquí indemne políticamente, por lo menos. ¿Por qué? Y judicialmente yo creo que sí. Yo creo que sinceramente no va a tener. No veo yo. ¿No ves a Montoro en Extremera? No, yo ni en Extremera, ni siquiera investigado por nada de eso. O sea, habrá gente que sí, que lo vea, pero yo creo que eso sí que es extremar mucho las cosas, ¿no? Es decir, Montoro yo creo que ha cometido una gravísima ligereza, porque él podría haberse remitido tranquilamente a decir, mire usted, me pregunta sobre una cuestión que está sub judice, aquí la investigación judicial es la que prima, yo si tengo que decir algo lo diré a requerimiento del juez y punto en boca. Y habría quedado como las propias rosas, claro, y no les habría servido en bandeja a estos señores del Procés pues lo que les ha servido, porque sí que es verdad, pone en riesgo la entrega del señor Puigdemont y la de los otros en aplicación de la euroorden. Yo creo que sí, que sobre todo si tenemos en cuenta que los magistrados de la instancia alemana puede que tengan pues unas influencias ideológicas. Yo no tengo por qué pensar que no, porque sí me parece muy atrevido lo que han hecho y no me parece una cuestión imparcial, la de los alemanes en este caso. Y sí que les sirve en bandeja un argumento a las defensas de estos señores, que lógicamente están utilizando y que procurarán exprimir mucho. Yo creo, sin embargo, que Montoro, la defensa que hará es la que has apuntado tú, Gonzalo, que es que él se refería a los fondos del FLA. Yo pienso que va a ir por ahí, el tiempo nos dirá si tenemos razón tú y yo o si hay otras cosas. Lo que se olvida Montoro aquí es que, quizá por salvar su responsabilidad política, hablar de dinero público en general es por su parte una exasperación de sus funciones, porque la Generalitat no recibía solo dinero del FLA. La Generalitat recibe dinero del FLA en cuantías importantísimas, porque si no, los que vivimos en Cataluña hace tiempo que tendríamos que haber pedido ya directamente la supresión de la autonomía. Recibe eso, pero recauda impuestos. Los que vivimos allí le pagamos impuestos a la Generalitat en distintos conceptos. Por parte de Montoro, decir que no se ha gastado un euro de dinero público en eso, pues es una sobreactuación, por decirlo de una manera fácil. Pero por otra parte, Llarena hace muy bien en pedirle eso. Llarena sabe perfectamente que a él poco le tiene que conmover una afirmación de un ministro, porque un ministro no es el detentor de la verdad material. Llarena está actuando con el auxilio de la Policía Judicial, y para el juez Llarena, entre tanto no se demuestre lo contrario,
lo que dicen los informes policiales, que no sean luego debidamente contradichos o inutilizados por las defensas, es lo que tiene que contar para él. Y los informes de la Guardia Civil, a los que se tendría que haber remitido actuando mejor el señor Montoro, pues dicen exactamente lo contrario, una precisión solamente. En las declaraciones a las que estamos asistiendo en el juzgado número 13, en las que están compareciendo pues distintos empresarios, a raíz de una querella que efectivamente puso Vox y de una denuncia que nosotros pusimos, pues yo creo que unas horas antes, el día 27 de enero, a eso de las 2:15, Rocío. En esos interrogatorios, los empresarios que comparecen padecen unas amnesias increíbles. Y el señor Montoro debería saber, yo creo que lo sabe, sí, que cuando alguien tiene que ocultar dinero, la utilización, alguien tiene que buscar una escapatoria para una utilización non santa de dinero público, hay procedimientos. Es decir, cuando tú le das un contrato, por ejemplo, no digo que sea la única, pero cuando tú le das un contrato a una empresa amiga para que haga algo supuestamente cierto, pero que en realidad no se produce, luego resulta muy complicado investigar la veracidad del servicio. Y sin embargo esa empresa puede estar tomando un dinero por una parte con una mano y destinándolo luego a lo que a ti como poder público te interesa con la otra. Por ejemplo, eso Montoro lo debería saber. Bien. A ver, pedía la palabra Paz y Horcajo y pasamos a un asunto que también me parece relevante. Venga. Bueno, para puntualizar dos cosas. Lo primero, ¿no? Porque se ha dicho, una especie de juicio de intenciones, que si Montoro hacía a propósito esta colaboración, bueno, no sé si lo hará a propósito o no, pero lo que sí, se hacía a propósito esta colaboración con el separatismo en cuanto a proporcionar lo que he dicho, dinero y una coartada. Yo no sé si lo hace a propósito o no, yo no entro en ese juicio. Lo que digo es que el resultado de sus actuaciones, en términos objetivos, es este. Y por tanto, de ahí se deriva una responsabilidad política. Probablemente no judicial. No me estoy metiendo en el terreno judicial. Digo exclusivamente política. Yo no hago ese juicio de intenciones. Aunque es cierto que yendo un poquito más allá, y admito que es ir un poquito más allá, podemos encontrar razones políticas en función de cómo el gobierno está abordando el 155, no precisamente buscando hacer sangre, sino tratando de recrear un cierto escenario político, que ya no es posible en muchos casos, porque trata de volver antes del mes de septiembre, y eso me temo que no va a poder ser. Pero una cosa más sí me gustaría decir. Vamos a ver. El dinero evidentemente no llega a la Generalidad solo por el FLA, está claro. Pero es que incluso, repito, en el caso del FLA, el juzgado titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, lo que está diciendo es que hay una responsabilidad, por más que las partidas del FLA sean finalistas, eso no cambia las cosas. Hay una responsabilidad porque libera dinero de la Generalidad para dedicar a otras cosas. Es como cuando, lo dice literalmente, libera partidas para dedicarlas al proceso. Es como cuando una señora llega a la puerta de la iglesia y le da al mendigo y le dice: toma, hijo, €1, pero no te lo gastes en vino. Y el mendigo dice: no, tranquila, me gasto en vino el de este bolsillo, el euro de este bolsillo. Es lo mismo. Es decir, el dinero que usted me permite comer y es el otro el que lo dedico. Esto es lo que está diciendo el juez del juzgado de instrucción número 13. Y por tanto, es evidente que hay una responsabilidad de quien proporciona ese dinero para abordar a la Generalidad, le permite abordar a la Generalidad una serie de procesos que desembocan en eso que llamamos el procés, o en eso que llaman el procés, o sea, el proceso. Y esa responsabilidad política está ahí. Si es judicial o no, yo ni entro ni salgo en esto, ni soy jurista, ni falta que me hace. Lo que sí sé es que hay una responsabilidad política en la que se ha metido, entre otras cosas, por imprudente, el señor Montoro. No, el señor Montoro, solo un matiz. Venga, Imagínate que el camarero, el señor del que está a la puerta de la iglesia, porque es lo que yo quería decir simplemente, no es que se gaste el dinero de otro bolsillo. Imagínate que coge el euro y se lo da al amigo camarero del bar de enfrente y le dice: oye, aquí tienes una propinilla, pero invítame tú a vino. Eso es. Mira, es que no es el señor Montoro. Que no os dais cuenta de que esto es mucho más que el señor Montoro. Esto es un gobierno que no es consciente ni coherente con la gravedad de la aplicación del 155 que decide y promueve. Y ahí están las declaraciones, las más graves de todas, son cuando entraron en la cárcel Soraya Sáenz de Santa María. Hemos decapitado al secesionismo. Mire usted, acaba de mandar a hacer puñetas la división de poderes. Se acaba de cargar la acción de los jueces sobre estos señores que son unos golpistas. Con esa estúpida declaración que no venía a cuento de nada. Luego viene Íñigo Méndez de Vigo,
que invita a los señores del separatismo a participar en las elecciones con este fair play que caracteriza al varón de Claver, ¿no? Y luego la segunda de este mismo dice, bueno, oye, en la sanidad, en la educación catalana no hay problema, no hay problema alguno, no hay problema alguno. Todas estas butades que dicen algunos ministros y vicepresidentes llegan a Barcelona y se utilizan pues como boomerangs contra todo lo que es pues la acción del gobierno y de España como Estado, claro. Yo entiendo que estamos acercándonos al mes de junio y todo lo que diga Montoro hay que darle duro porque nos llega Hacienda y estas cosas. Pero me resisto a decir Llarena bien, Montoro mal, hacer esas categorías tan estancas. Yo quiero observar y pediros opinión sobre si Llarena podría haber hecho otra cosa, si Llarena podría haber ignorado estas declaraciones de Montoro en un medio de comunicación. Y corrígeme si me equivoco, Miguel, yo creo que es tradición, no tradición, que es práctica habitual en el Tribunal Supremo, la no admisión a trámite de aquellas denuncias, por otra parte en otros tiempos en boga, que eran un recorte de periódicos sobre declaraciones. Gonzalo, lo ha dicho a una entrevista, varias veces. Lo ha dicho en una entrevista al diario. No, lo dijo públicamente en julio. Luego lo ha reiterado. No, en julio dijo otra cosa, Orcajo. No. En julio dijo, del FLA es imposible por esto y por la cuestión técnica. Lo cual, en principio, no tendría por qué afectar a la línea, digamos, jurídica que defiende, en este caso, el magistrado. Yo creo que Llarena sí podría hacer directamente oídos sordos, seguir con su trabajo y dentro de un mes, 2 meses, pues coger su fuente de prueba y decir, pues mira, pues aquí está. Y el que se ha equivocado en todo caso es el ministro. Esta sensación, esta piel tan fina de Llarena, de a mí no me chista nadie y el ministro no dice algo que los independentistas vayan a utilizar. Que ya lo han hecho. Estaría bien que las instituciones que tienen que facilitar información cuando uno está en procedimiento judicial la facilitaran de facto, porque a lo mejor es que se les ha solicitado muchas veces y se les ha requerido y no la han querido dar. Esto es un hecho, se le ha solicitado información. Ya verás es que resulta que, claro, efectivamente la investigación se puede hacer de una manera más fácil o más difícil, pero lo que resulta increíble es que instituciones que tienen que dar información bueno, pues se hagan como si no hubieran recibido esas cartas, sobre todo cuando estamos hablando de un tema tan serio como es un golpe de Estado, eso es lo que pasa. Entonces, ya veremos cómo acaba esto, pero lo que tienen que tener ustedes claro es que el señor Puigdemont, en el momento que pise España, va a tener que responder por rebelión y malversación. Y desde luego, si no se consigue que Alemania acepte la euroorden por rebelión y malversación, entonces se retirará y acabará el señor Puigdemont desterrado de por vida en Alemania. Es un poquito más complicado. Claro, no, es que sí, porque lo que no se puede admitir es que un juez alemán nos esté dando lecciones. Me estoy metiendo en un lío jurídico importante. Pero es que a lo mejor el gobierno tenía que haber hecho algo al respecto y haber defendido un poquito la dignidad nacional. Claro. O sea, un juez de Schleswig-Holstein no se puede meter en el fondo de la cuestión. Sencillamente eso. Es si usted en su ordenamiento jurídico tiene una figura jurídica como la que yo le demando, sí o no. Esta es la cuestión. No entrar en esta, no entrar a hacer de Supremo el Supremo y que encima Rajoy diga que están actuando como una democracia, vamos, del recopé. Hombre, levántate, Rajoy, no estés siempre de rodillas. Sí, enseguida. Pero un elemento más, porque estos 3 días han acudido al Tribunal Supremo a comparecer ante el juez Llarena para que les comunicase, ya lo sabían, pero decírselo, el auto de procesamiento y que digamos que expusieran ante el juez Llarena si tenían algún tipo de objeción ante el auto de procesamiento. Pues ya les digo que en parte por lo de Montoro, en parte viendo que la vía Forcadell, recuerdan aquella vía de Forcadell que le supuso el librarse al comienzo de la prisión preventiva diciendo que acataba la Constitución, etcétera, etcétera. Pues viendo que esa vía ya estaba muerta y que el juez Llarena ya no tragaba, ahora han cambiado la táctica. ¿Quién les ha visto desde luego y quién les ve? Y las comparecencias, no tenemos, digamos, los audios, ante el juez Llarena han sido muy, pero que muy agresivas. De hecho, según nos informan letrados que han estado dentro de la sala, el juez Llarena ha tenido que mantener la compostura en diversos momentos, pero comparecencias de 1 hora y media, mítines políticos de los líderes separatistas, donde evidentemente negaban la malversación, decían que eran presos políticos, negaban al juez Llarena la capacidad de ser juez, porque decían que era juez y víctima. Bueno, María Matos, muy buenas noches. Cuéntanos en qué ha versado la declaración de los líderes políticos, los más importantes, que tanto lunes, martes y miércoles han declarado delante del juez Llarena, porque todos
estaban, desde luego, han cambiado su versión. ¿Por qué? Adelante, María. Buenas noches. Pues los 9 encarcelados por el procés han ido a declarar a lo largo de toda esta semana. Y hay algo que llama la atención en todas sus declaraciones. Y es que todas tienen algo en común. Coinciden en que ha habido una vulneración de su libertad de expresión, de su libertad ideológica y también de sus derechos políticos. Evidentemente, esto revela que es un discurso preparado, que todos han puesto en común previamente. Pero vamos a ver qué es lo que han dicho exactamente cada uno de ellos. Oriol Junqueras, por ejemplo, hace hincapié en que es una persona muy pacífica, muy cívica, que nunca ha apoyado la violencia. En frente del juez ha tenido un discurso bastante suave y también ha recalcado que nunca ha destinado dinero público a realizar el proceso independentista, concretamente el 1 de octubre, es decir, intenta desvincularse del delito de malversación. Jordi Sánchez coincide con Junqueras en su discurso pacifista, pero sin embargo ha sido uno de los más duros con el juez. Ha sido muy directo, muy chulo incluso, y de hecho se ha llegado a encarar diciéndole que si creía que por estar en la cárcel se le iban a quitar sus ideas independentistas, estaba muy equivocado. Le ha acusado incluso de parcialidad. Y las declaraciones de Joaquín Forn se concretaron básicamente en desvincularse de cuestiones operativas, diciendo que no se metía en las decisiones de los Mossos d'Esquadra. Ha sacado a la luz una nueva estrategia que se basa en una doble actuación. Dice que era capaz de distinguir entre su posición política y entre sus funciones como conseller de Interior. Y por último, no se enfrentó al juez, pero sí que le pidió que revisase su situación de prisión preventiva, ya que se ha apartado de la política. Y llegamos a Josep Rull, uno de los que más se han enfrentado al juez. Se encaró directamente con un discurso muy duro. Acusó al magistrado de parcialidad, diciendo que ha actuado al servicio del gobierno, y también hace referencia al tribunal alemán de no extraditar a Puigdemont y alega que eso confirma que no existe el delito de rebelión. Y atención, porque también se intenta librar de la malversación, haciendo referencia a las declaraciones de Cristóbal Montoro. Y sin duda, quien más se ha encarado contra el juez, el discurso más duro, es el de Jordi Turull. Acusa a Llarena de parcialidad, de falta de rigor y de querer provocar un cruce de poderes. Niega también haber utilizado dinero para el referéndum y dice que la situación de su encarcelamiento se debe a 3 razones: a que no ha renunciado a la política, a que ha habido una mayoría independentista en las elecciones y a que podría haber sido el nuevo presidente de la Generalitat. Y atención a sus palabras textuales, dice que el juez le ha convertido en un preso político. Y vamos con Dolors Bassa, muy importante, porque reconoce que hubo violencia en el 1 de octubre, pero le echa la culpa a la policía. También intenta desvincularse de la malversación, asegura que mantiene sus ideas independentistas y que al estar en prisión pues se le está impidiendo defenderse adecuadamente. Y por último, las declaraciones de Carme Forcadell, en las que asegura que no apoya la violencia. También niega que conociese la existencia de ese llamado libro blanco en el que se elaboran informes para esa transición de Cataluña, y se intenta quitar toda responsabilidad en cuanto a la admisión a trámite de las leyes del Parlamento. Y también dice que no debería estar siendo juzgada por Llarena, sino por otro tribunal más competente. Muchísimas gracias, María. Bueno, a mí me parece muy grave todo lo que le han dicho al juez. Sobre todo el cambio. Ahora os voy a preguntar, pero vamos, lo de me ha convertido usted en un preso político. Estoy aquí porque ganó el independentismo el 21 de diciembre. Es decir, que mezclan ya el poder ya judicial con el ejecutivo, el legislativo. Bueno, aquí lo mezclan todo. Usted no es un juez idóneo para juzgarme, porque usted es juez y víctima. Bueno, es gravísimo, pero sobre todo el porqué del cambio de versión, porque antes todos se acogían a la llamada por vía Forcadell. A mí me ha llamado mucho la atención la de Romeva. Romeva dice, usted me impide ver a mis hijos. Ya ese el colmo de los colmos, ¿no? Pero y luego hay otra muy significativa. Hace 2 semanas Jordi Sánchez, antes de ser supuestamente el candidato a fracasar último, dijo, yo abandono la política si usted me deja en libertad. Se lo dijo al mismo juez, y apenas 2 semanas después llega y monta este lío de hace 2 días. Bueno, todo esto pierden completamente el mundo de vista. Yo creo que está muy mal orientado. Es el desafío a cualquier persona sometida a una acción penal. Sabe que desafiar al juez, no, tú, Miguel, lo debes saber mejor que yo, no es el mejor consejo que te puede dar tu abogado, ¿no? Depende. Y quiero matizar. Si tú desafías a un juez y lo sacas de sus casillas al punto de ponerle en una situación en la que pueda extralimitarse mucho recusar de sus funciones, al día siguiente o a la hora siguiente lo recusas.
Y eso, por lo menos, creas un lío importante. Entonces yo creo que han ido algunos de ellos en una actitud burlesca, provocadora, que evidentemente no es lo mismo mantenerla a estas alturas con un auto de procesamiento prácticamente firme en la mano, que cuando estás en los inicios de una instrucción en la que todavía aspiras pues a que a lo mejor, si te portas bien, pues te puedan comprender un poco. La segunda cuestión, mira, Gonzalo Cortizo, en el Tribunal Supremo, y volviendo un poco al otro tema, no es que tengan que hacer o no caso de los recortes de prensa. El Tribunal Supremo no puede basarse solo en recortes de prensa para hacer cosas, pero un recorte de prensa en un momento determinado pues desencadena actuaciones. ¿Por qué no? Porque la prensa, oye, tenéis vuestro poder y sois muy poderosos también. Lo que ocurre aquí es que la entrevista del ministro gana estado en el Tribunal Supremo no por mor de que la entrevista se hubiera producido. Si las defensas no hubieran hecho uso de ella, es muy posible que Llarena no hubiera tenido la piel fina a la que tú te refieres, porque habría dicho, bueno, aquí esto no tiene demasiada repercusión. Pero estamos ante un hecho, ante un proceso tremendamente importante, probablemente es de lo más importante que ha ocurrido en España a nivel judicial en los últimos, desde la democracia para acá. Y el juez Llarena debe tener, y es lícito que los tenga, sus propios temores respecto del uso que de esto pueda hacer un juez extranjero que hasta ahora ha demostrado tener una sensibilidad absolutamente nula respecto de las actuaciones del Supremo. Y yo creo que él lo que está intentando es decir, oiga, por mí que no quede, yo le voy a decir al ministro que me lo diga, no le pone un plazo, que podría habérselo puesto, podría haberle dicho, oiga, esto es perentorio, espabilese usted, y si no me demuestra que hay asuntos que le requieren asuntos más urgentes, dígame en qué se está basando, porque para darle respuesta a Llarena tampoco hay que consumir mucho tiempo. Venga, Rocío. Bueno, yo creo que los acusados han renunciado a defenderse con argumentos legales, simplemente se han dedicado a hacer política dentro del Supremo, ¿no? Y eso incluso yo creo que ha sorprendido hasta sus propios abogados. Porque deben pensar que alguien les va a dar un rescate político, porque es inexplicable. Por otra parte, realmente lo del juez alemán ha sido un ataque y una bofetada brutal. Por cierto, que el tribunal alemán dice ahora que no descarta el delito de rebelión contra Puigdemont. Lo digo porque aquí claro, encima ya el cambio de criterio es que es brutal. Una noticia de esta misma tarde. El tribunal, el juez alemán no tiene que entrar a valorar en profundidad por los delitos que se le imputan a Puigdemont. Lo que tiene que hacer simplemente es aprobar la orden de extradición y mandarnos a Puigdemont, igual que nosotros hemos mandado, nosotros a Alemania le hemos mandado a todos los supuestos delincuentes que nos requerían sin entrar a valorar a fondo si eran yihadistas o no eran, no sé qué, simplemente se les ha mandado. No, es que por el principio de reciprocidad solo. España ha mandado a muchísimos requeridos por Alemania sin entrar Gonzalo, que diga Rocío, que piense después le rebates evidentemente. Sin entrar a fondo sobre la... Así siempre ha sido, así siempre se han portado. Que lo manden plumado. No, así siempre hemos mandado a los que nos requerían en Alemania. Y aquí, ¿qué ha pasado? Que un juez tiene que empezar a enmendar la plana y a poner en duda lo que dice un magistrado español. ¿Qué pasa? Que cuestiona nuestro sistema de justicia. ¿Qué pasa? Que es una falta de respeto a España brutal. Sí. Y tenemos que empezar a hacernos respetar en Europa. No podemos pretender esto, sí, todas las naciones en Europa, como esto que nos dicen nuestros políticos, ¿no? De que nos decían muchos desde el escenario en Barcelona, me acuerdo, agarraditos a la bandera de Europa, nos llamaban turbas, y estaban enarbolando la bandera europea diciendo que Europa nos iban a salvar del señor Puigdemont, del supremacismo, del nacionalismo excluyente catalán. Pues resulta que Europa justamente es el que el juez alemán justamente es el que nos ha dado una bofetada. Y resulta que hoy quizás muchos entenderán que los que tenían que haberse callado y no habernos llamado turbas a los que decíamos Puigdemont a prisión, probablemente teníamos muchísima razón, y dejar ya de verdad, lo que tenemos que hacer es que se nos respete, y que un juez alemán no nos pueda venir contesta Cortizo después de la última pausa de publicidad, minuto y medio, y estamos aquí en la recta final del Gato, no se la pierdan, hasta ahora.
Rocío había matizado lo que le hubiese gustado que hubiese hecho el gobierno de nuestro país en respuesta al tribunal alemán, y Gonzalo quería hacer unas apreciaciones. Y después yo, si puedo. Rocío ha dicho que es lo que yo te quería discutir, Rocío. El juez lo que tiene que hacer es mandarlo, o no. Entonces, yo entiendo que es que no funciona así simplemente. Y si eso es lo que tiene que hacer, pues por eso te decía, pues, oye, le puede echar brea, emplumarlo, no sé, hacer... Quiero decir, la OED, déjame a mí ahora, que yo te escuché con toda la calma del mundo. A tu pesar. Y con algo de impaciencia, lo reconozco. Supongo que me lo has notado claramente. No, tiene que mirar si ese delito existe allí, si lo sabes, si tú lo sabes. Entonces... Pero de eso se trata, pues te puede gustar más o menos. Pero el juez, es decir, está haciendo lo que tiene que hacer. Que no coincide que ese delito considere que lo tenga en Alemania, pues ¿qué le vamos a hacer? Es como tú lo dices, Gonzalo. Justo como tú lo dices, no es. El juez lo que tiene que determinar es si existe el delito en su ordenamiento jurídico. Y es evidente que en el caso alemán no es que exista el delito, es que puede llegar a la cadena perpetua. Sí, tiene que Entonces, bien, por tanto, el juez nos ha tratado con desprecio colonial. Eso es lo que ha hecho el juez. Y ante eso, el genuflexo mariano le ha hecho la ola al juez alemán. Y cuidado, y te digo, espera un momento, que estoy hablando yo. Y te advierto una cosa. No, habías terminado, ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Vale, me rindo. Adiós. Y te digo una cosa. No había terminado. No había terminado, pero yo, educadamente... Bueno, pues termina tú. A ver, termina cortito. Si en Bélgica hubo que mandar las fotos de las prisiones, que si tenían pista de pádel... Coño. Pero es que las OEDs funcionan así, piden esa documentación. Funcionan así. Y esto era una idea genial que tuvo, no sé si el CNI o quién, que en Alemania iba a ser automático. Pues nosotros no hacemos eso con los suyos. No es verdad, no es verdad. Es que no es verdad. Es que eso no se está haciendo así. Es que el problema no es ese. Mira, la ministra de Justicia alemana ha reconocido que se le consultó a ella antes de la sentencia. Lo ha dicho ella, no lo digo yo ni interpreto. Por tanto, es más, han añadido que aquí el gobierno español va a tener un problema y una dificultad precisamente con el tema de la malversación. Salió la ministra de Justicia diciendo esto, repito, no lo digo yo. Es decir, es evidente que se está tratando en clave política y que el juez ha entrado a entender de un tema sobre el que no tiene que pronunciarse, simplemente si ese delito se corresponde con un delito en su ordenamiento jurídico. Es lo que se hace y es el procedimiento. Si yo soy el gobierno español, se la devuelvo. Me temo que Mariano no lo va a hacer, pero se la devuelvo en sus peticiones. El español se la tenía que haber jugado, llevar esto al Tribunal Europeo y a ver si salta por los aires la euroorden o a ver qué demonios pasa. Lo va a acabar haciendo. La juez a lo mejor lo hace, Xavier. Bueno, Fátima García Manzano, redacción del Gato. Venga, ¿qué opinan nuestros espectadores de todo lo que estamos hablando esta noche? Cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. Pues vamos a pasar directamente a uno de esos audios en los que mandan un mensaje a los economistas de Pedro Sánchez después de la pizarra de Diego Sánchez de la Cruz. Hablar los ilustrados economistas de quitar, de poner, de bajar impuestos, de cortar por aquí, quitar por allá. Realmente, si son tan buenos, ¿por qué no dicen directamente eliminación de las autonomías, que sería lo que realmente solucionaría este problema? Sigo sin entenderlos. ¿Y qué piensan nuestros espectadores sobre las palabras de Montoro? Pues aquí lo tienen. Al señor Montoro que le dejen de auxiliar administrativo en Hacienda, porque no se puede meter la pata en el peor momento, vamos. Esto ha sido todo por hoy, Gonzalo. Tiempo para más. Muchísimas gracias, Fátima. Gonzalo Cortizo, Fernando Paz, Xavier Cajo, Rocío Monasterio y Miguel Durán. Muchísimas gracias a los 5 por haber estado esta noche en El Gato. Cuidaros. Señores, gracias por su confianza. El Gato vuelve mañana a las 10. Que pasen buena noche. Miguel, mis pajaritas. Tus pajaritas aquí las tenemos. Por lo menos agradécelas. Las agradezco, Miguel. Adiós. Hasta mañana. Gracias.